que el grupo requiere. Entonces, ahí es donde actuó Pablo Freire y ahí es donde actúan muchos educadores populares en los últimos 70 años. Con resultados, pues, variables, unos exitosos, otros exitosos temporales, otros que se diluyen en el tiempo y en el espacio. Pero eso es lo que hay que hacer, crear espacios de excepción para que se introduzca esta metodología, ¿no? Que parte de las necesidades y de los intereses de cada grupo, que pueden ser diferentes, no es lo mismo un grupo campesino que un grupo obrero, ¿no? Con intereses comunes, con objetivos comunes y con una acción común. El propio grupo, ¿no? Analiza todas estas perspectivas, ya hace su propio diagnóstico, determina los cambios que requiere, se apoya en la teoría existente o la misma teoría que ellos van creando. ¿Para qué? Para regresar a la realidad y transformarla en su beneficio. Ya no para mantener el statu quo, ¿no? Ya no para que el hijo del obrero sea también otro obrero y el nieto del obrero sea otro obrero, y así indefinidamente haciendo el mismo producto bajo las mismas circunstancias y para un determinado mercado que ya está controlado. Y esto es lo que hay que hacer. Ahora, hay alguna gente que piensa, dice, no, pues esa metodología es solamente para los pobres, es para la chusma, ¿no? Para el popolo. Nosotros los académicos, los que estamos en las grandes universidades, en los grandes espacios teóricos y de reflexión, nosotros seguiremos siendo bancarios, escolásticos, ¿no? Nos seguiremos vistiendo con toga y birrete, porque eso da mucha elegancia y mucha prestancia, ¿no? Y dejaremos a Pablo Freire y sus discípulos ahí que anden con la chusma a ver qué pueden hacer por ellos. Ese es un error, intencionado o no intencionado, pero es un error. Porque esta metodología es aplicable a cualquier nivel de escolaridad. Desde los grupos analfabetos y semisalvajes hasta el postdoctorado de la universidad más prestigiosa que ustedes quieran imaginar. Entonces, no es cierto que solamente está hecho para el vulgo, sino está hecho para toda la humanidad, ¿no? Porque tanto el analfabeto que parte del problema concreto de que le falta alimento o que le falta vivienda, ¿no? O que sus hijos no tienen escuela, ¿no? Hasta aquel que está en el postdoctorado analizando la composición molecular de las pestañas. Para todo sirve. ¿Por qué? Porque el académico, el graduado, el posgraduado de universidad, también puede hacer ese análisis. También puede partir de la realidad. Muchos de nuestros estudiantes de posgrado, por ejemplo, tienen que responder a veces un cuestionario muy sencillo que justamente los hace aterrizar en ese punto de partida, ¿no? ¿Cuál sería la pregunta así más sencilla? ¿De dónde vienes? ¿O de dónde vienen? Es algo que hace reflexionar al graduado, al posgraduado o al estudiante de una especialidad. Lo hace reflexionar, ¿de dónde vengo? ¿No? Vengo de un determinado grupo social,
vengo de una determinada clase social, tuve o no tuve las dificultades para llegar hasta donde estoy, ¿no? ¿Cuáles fueron las contradicciones fundamentales que observé? ¿Eh? Si yo fui o no fui víctima de una sociedad desigual e injusta, que no da las mismas oportunidades a todos. Y si voy a estar conforme con que ese tipo de sociedad perdure indefinidamente. Luego viene la pregunta, ¿quiénes somos? ¿Quién soy yo? No, pues un graduado de una alta especialidad. Muy bien, eso eres. ¿Y cómo encuentras tú la realidad del entorno que tienes respecto a la posibilidad de desarrollarte ampliamente en ese campo? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son las facilidades? ¿Es razonable que hayas llegado a ese nivel de alta especialidad, ¿no? Si no se han resuelto tareas previas necesarias e indispensables para crear una cierta armonía dentro del contexto social, a lo mejor estás fuera de foco. Y después tendrás que responder la pregunta, ¿a dónde quiero ir? Y ese a dónde quiero ir también tiene que analizar, ¿no? Obstáculos, facilidades, dificultades, etcétera, etcétera. Y tiene que hacer un análisis crítico, ¿no? De ese espacio futuro en el cual se va a desempeñar y al cual está proyectándose en este momento. Entonces, pues eso es partir de una realidad, ¿no? Y no tiene que ser nada más del pobre, puede ser incluso una realidad de una clase social alta. Y si somos capaces de analizar esa realidad, entonces nosotros podremos seguir adelante ese proceso. Tenemos que ver que el proyecto académico al cual voy a acceder sea congruente con esa realidad, pero que sea además crítico de esa realidad y que además permita cambiar esa realidad en beneficio de todos. Y si actúo yo dentro de un grupo, no pensará en mi beneficio individual como fulano de tal. Empezaré a pensar en un beneficio al menos de ese pequeño grupo, ¿no? Y si soy capaz después de ampliar mi visión hacia toda la sociedad y toda la humanidad, pues perfecto. Mayor congruencia. Entonces, eso es fundamental, incluso cuando voy a desarrollar una tesis, ¿no? Las tesis no deberían hacerse solamente para hacer un ejercicio intelectual teórico. Las tesis también deben partir de una realidad, ¿no? Y una realidad donde existen problemas. Y deben pretender solucionar esos problemas, pero siempre con un sentido social. Independientemente de sea una tesis de ingeniería, o sea una tesis de trabajo social, o sea una tesis de medicina, el objetivo debe ser resolver una problemática, pero en beneficio de toda la comunidad. Entonces, bueno, vamos a ya olvidarnos de ese prejuicio o de esa idea errónea del pensamiento conservador que nos dice que la educación popular es solamente para los pobres, es para el populacho, ¿no? Y no para la intelectualidad o la aristocracia.
y estemos dispuestos a empezar a abrir, ¿no?, estos procesos educativos que creo que son los ancestrales, los tradicionales y los únicos que pueden garantizar un futuro de equidad y de justicia para la humanidad. De lo contrario, seguiremos en este modelo, ¿no?, excluyente, injusto, desigual, inequitativo, ¿no? Y así no podremos alcanzar, obviamente, el objetivo de la humanidad. Recordemos que la humanidad está en el planeta o en el universo, si ustedes quieren, para ser feliz, ¿no? Y la felicidad significa muchas cosas, pero sobre todo un bienestar físico, para lo cual tiene que ver mucho el derecho universal a la salud, ¿no?, que tampoco puede ser una cosa para unos pocos, tiene que ser para todos, porque si no, no logramos la felicidad y el bienestar físico. Luego, el bienestar mental, que obviamente, pues, mucha de nuestra salud mental depende, ¿no?, de la calidad de vida que nos ofrece el entorno, independientemente de algunos factores de herencia, etcétera, pero en general depende más de eso. Y luego tenemos el bienestar social. ¿Y el bienestar social qué significa? Bienestar social significa equidad, ¿no?, que cada quien reciba lo que realmente necesita y se merezca, y que no hayan exclusiones en este sentido. Y para eso se necesita un modelo socioeconómico capaz de garantizar eso. Y por ese modelo también hay que luchar. Y para llegar a ese modelo, tiene uno que tener una revolución de conciencia. No puede seguir pensando como los conservadores. Y esa revolución de las conciencias solo se puede lograr si hacemos un proceso educativo popular que parta del análisis crítico de la realidad que vivimos. Y entonces sí podremos decir, bueno, la humanidad va a llegar o está por llegar a alcanzar su objetivo supremo, que es la felicidad, bienestar físico, bienestar mental, bienestar social y equidad. Entonces, así podremos nosotros ya dejar una verdadera herencia significativa. Los invito a seguir reflexionando sobre estos temas. Sobre educación hay muchísimo. Nosotros mismos tenemos blogs sobre educación, tanto educación popular como educación universal, como educación médica, ¿no?, etcétera, que probablemente en otros videos podamos también seguir comentando, con la esperanza de que este pensamiento pueda difundirse, ¿no?, universalizarse y hacerse hegemónico. Gracias, continuaremos.